Leer la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor Jesús. Dice de la siguiente manera San Lucas, el capítulo 10, el verso 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres, y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Amén. Oremos a Dios para que Dios sea obrando de una manera especial en esta hora a través de su palabra. ¿Cuántos han venido a escuchar la voz de Dios? Amén, gloria al Señor Jesús. Hemos venido a escuchar la voz de Dios. Le decía a los líderes de oración ahora que tuvimos una oración, que el orden que tenemos nosotros para llegar a este lugar, cuando llegamos a este lugar, primeramente hablamos con Dios. Ese es el orden. Usted y yo venimos es hablar con Dios. Después Dios nos habla. Y ya luego de que Dios nos hable, vamos a la parte de abajo, o terminado el servicio, hablamos con nuestros hermanos. Ese es el orden que usted y yo debemos de aprender y debemos de enseñarle a nuestros hijos, a esa generación que viene detrás de nosotros, para que aprendamos y ellos también aprendan a adorar a Dios, a guardar reverencia al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Elevemos una oración para que Él sea obrando de una manera especial. Señor Jesús, te damos las gracias en esta hora porque tú eres bueno, porque tú eres misericordioso. En esta hora nos disponemos, Señor, a escuchar tu palabra. Oh, una vez más nos hemos reunido, Señor, para adorarte, para glorificarte. Y una vez más tu pueblo, Señor, se dispone a escuchar tu palabra, a alimentarse con este alimento espiritual. Por eso te pido que seas obrando de una manera especial en mi vida, Señor. Y úsame de una manera especial como solamente tú lo sabes hacer, para honra y gloria de tu nombre, Señor, y para el crecimiento de tu obra en este lugar, para el crecimiento de cada hermano, de cada hermana, Señor, para el crecimiento de cada joven, de cada amigo que nos visitan, para que ellos también puedan entender la luz gloriosa del Evangelio. Amén, gloria al Señor. Por eso te pedimos, obra de una manera especial en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermano. El tema de esta hora es el orden de nuestras prioridades en nuestra vida. El orden de nuestras prioridades en nuestra vida. Y hablábamos hace días atrás de la vida que agrada a Dios, porque hay una vida que le agrada a Dios. Y dice la Biblia que la voluntad de Dios es nuestra santificación, que vivamos una vida consagrada a Él, que vivamos una vida santa, que seamos íntegros delante de su divina presencia. Amén, gloria al Señor. Esa es la vida que al Señor le agrada. Ahora, hace 8 días, los que tuvimos la oportunidad de estar en este lugar hace 8 días y escuchamos la palabra del Señor, nos hablaban de la purificación del templo. ¿Cuántos se acuerdan? Nos hablaban de la purificación del templo y usaban ese texto que está en San Mateo, el capítulo 21, el verso 12.
que dice de la siguiente manera: cuando Jesús llegó a Jerusalén, entró en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Verso 13, y les dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué podemos ver nosotros ahí en esa enseñanza? Lo que podemos ver es cómo Dios limpió el templo, cómo Dios o cómo Jesús limpió la casa de Dios. Porque cuando usted, o más que todo las hermanas, pues ven la casa sucia, ¿qué hacen? La limpian, ¿cierto? Cuando las hermanas ven que la casa está sucia, pues ellas se esfuerzan por limpiarla. Y cuando nosotros también vemos la casa sucia y vemos que de pronto ellas están bien atareadas, pues algo hacemos. No tan bien como lo hacen ellas, pero ahí también aportamos. Cuando nosotros los varones vemos el carro sucio, ¿qué hacemos? ¿Lo lavamos o lo llevamos a un lugar donde lavan carros para limpiarlos? Así de la misma manera el templo, Dios lo vio que estaba lleno de vendedores, que estaba lleno de cambistas, y Él empezó a volcar las mesas y las sillas y los que vendían allí de toda clase de cosas. O sea, Él limpió el templo, gloria al Señor. Y les dijo: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Ahora miremos lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, el capítulo 6, el verso 14. Para que podamos aprender algo en esta tarde. 2 de Corintios, el capítulo 6, el verso 14. Nos dice las siguientes palabras: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Y mire lo que termina diciendo el verso 16: porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como dijo Dios: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Gloria al Señor Jesús. Somos el templo de Dios. O sea, aquellos que hemos recibido a Cristo por la fe, le hemos entregado nuestro corazón, nuestra vida, y hemos obedecido su palabra, somos el templo de Dios. Amén. O sea que usted y yo no debemos andar como anda el mundo. Usted y yo tenemos que ser diferentes a los demás. Usted y yo tenemos que marcar la diferencia. Porque a través de cada uno de nosotros es que la gente que anda en tinieblas, a través de cada uno de nosotros, es que ellos van a conocer a Dios. En casa hay gente que nos está observando. Aún nuestra misma familia, ellos nos están observando, ellos nos están mirando a ver nosotros cómo actuamos, a ver nosotros cómo vivimos, qué es lo que hablamos. En el trabajo nos están observando, a ver cómo es que usted está viviendo la vida cristiana. Y la gente siempre se va a observar es en el detallito pequeño que usted tenga. ¿Usted no ha observado que la gente puede ver un traje blanco, bien limpio, pero si tiene una manchita, siempre se van a fijar en la manchita?
por pequeña que sea. Ellos van a decir, mire, ese traje tiene una manchita. De la misma manera la gente siempre nos está observando y ellos no van a mirar nuestro esfuerzo. Ellos siempre van a mirar ese error que usted y yo cometamos. Por eso cada día debemos de esforzarnos, gloria al Señor, a ser íntegros. Cada día debemos de esforzarnos a vivir una vida santa para el Señor, una vida consagrada, gloria al Señor, para que la gente tenga que glorificar ese nombre que es sobre todo nombre. Tenemos que marcar la diferencia. Verso 17 dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. No lo digo yo, no lo dice el hermano Freddy en esta tarde, lo dice el Señor Dios Todopoderoso a través de su palabra. Gloria al Señor Jesús. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. El que se constituye amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria al Señor. Mire, hablábamos el viernes en la célula, allí donde la hermana Blanca, que hay una clase de animales anfibios. Y esta clase de animales pueden vivir en la tierra, como también pueden vivir en el agua. Y dice que esta clase de animales no son útiles para el hombre, porque ahí entre esa clase de animales pues está las ranas, las lagartijas, que hay unas que pueden vivir ahí en el agua, otras pueden vivir en la tierra. O sea, hay muchos animales que llevan una doble vida. Pueden vivir en el mar, porque el mar es como otro mundo, es otra vida. Ellos pueden vivir en el mar, como también pueden vivir en la tierra. Y así hay una clase de creyentes anfibios, que cuando llegan a la iglesia o a este lugar y se congregan con nosotros, ellos se deleitan con los cánticos, ellos se deleitan cantando, se deleitan escuchando la palabra de Dios, se deleitan compartiendo con los hermanos, pero cuando salen de este lugar también se deleitan con el mundo. O sea, tienen un pie en el mundo y también tienen un pie en la iglesia. Hermanos, usted y yo no podemos llevar una doble vida. Porque si usted y yo llevamos una doble vida, usted y yo no vamos a agradar a Dios. Usted puede engañar a los hombres, usted puede engañar a la iglesia, usted puede engañar a su esposa, usted puede engañar a sus hijos, usted puede engañar al pastor, podemos engañar a la iglesia, pero a Dios nunca lo vamos a engañar. A Dios nunca lo vamos a engañar. Donde quiera que vayamos, nos escondamos, nos metamos, ahí hay unos ojos observándonos, porque Dios está en todo lugar. Gloria al Señor Jesús. Qué bueno es el Señor. No podemos llevar una doble vida. A veces hay creyentes como Vicente, que para donde va la gente, para allá va Vicente. No, hermano, no debemos dejarnos llevar por lo que habla la gente. Dios nos dejó una palabra que usted y yo tenemos que escudriñar, que usted y yo tenemos que observar, si queremos aprender a conocerlo a Él. Hay un ejemplo que yo le doy mucho a los amigos. Cuando uno va para una ciudad que usted no conoce, o que uno no conoce,
¿Qué es lo primero que echa el carro? ¿O qué es lo primero que busca? Un GPS. Y ahí Margarita le va diciendo para dónde va. ¿Para dónde echa usted? Las hermanas se ríen, ¿cierto? Amén, gloria al Señor. Y ella le va diciendo para dónde va, para dónde echa usted. Y si se sale del camino, ella vuelve y lo conduce. Hasta que llega y le dice, ha llegado al punto final. Y usted, aunque no conozca, usted va seguro. Porque ella lo va a llevar al final del destino. El GPS para llegar al reino de los cielos se llama Jesucristo. Ese es el que nos va a llevar al reino de los cielos. La palabra de Dios, gloria al Señor Jesús, es la que nos muestra cómo es que usted y yo debemos de vivir, cómo es que usted y yo debemos de andar, cómo es que usted y yo debemos de presentarnos delante de la presencia de nuestro Dios. Primera de Corintios, el capítulo 3, el verso 16. Dice de la siguiente manera. Primera de Corintios, el capítulo 3, el verso 16. ¿No sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mire, somos el templo de Dios. Ahora cantábamos una canción. En el principio el Espíritu de Dios se movía ¿dónde? El Espíritu de Dios se movía en medio de las aguas. Pero ahora, ¿dónde se mueve el Espíritu de Dios? ¿Dónde se mueve? Se mueve en nuestro corazón. Se mueve en nuestro corazón. Porque somos el templo de Dios. Y si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Gloria al Señor Jesús. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Dios es santo. Dios es santo. Y Dios no va a morar donde haya inmundicia. Dios no va a morar donde haya desorden. Hermanos, si nosotros a veces no queremos vivir en casas sucias, lo dije una vez aquí cuando cambiamos de casa o cambiamos de apartamento, ¿qué es lo primero que hacemos? ¿Qué es lo primero que usted hace? Limpiar la casa, limpiar el apartamento, ir, echarle cloros a ese baño, dejarlo limpio, dejarlo impecable. De la misma manera, Dios no va a habitar donde haya suciedad. Así que si usted no ha recibido el Espíritu Santo, mire a ver qué es lo que está impidiendo que Dios habite en su corazón, habite en su vida. Hay algo que está estorbando para que Dios haga morada en su corazón. Hay algo que está estorbando para que Dios derrame ese poder sobre su vida. Examínate a ver qué es lo que está impidiendo. Y déjeme decirle, Dios va a obrar de una manera especial. Si tú le clamas a Él, Dios le va a mostrar. Gloria al Señor Jesús. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Mire, la primera morada de Dios, después de que el hombre pecó en el Edén, fue el tabernáculo. Esa fue la primera morada de Dios. Ese tabernáculo que Dios le ordenó a Moisés que levantara allá en el desierto, después de que salieron de Egipto. Esa fue la primera morada de Dios. Y dice la Biblia que después del tabernáculo moró en el templo de Salomón. O sea, ya luego David, los que somos lectores de la palabra de Dios, podemos observar a través de la palabra que David
quiso hacerle templo a Dios, pero Dios no se lo permitió. Él dijo, tu hijo Salomón me levantará templo. Eso sí, David le dejó todo listo. Pero Salomón fue el que levantó el templo, la casa donde el Señor moró, o el templo donde nuestro Dios moró después del tabernáculo. Luego del templo de Salomón, dice la Biblia que la gloria de Dios fue manifestada en su cuerpo. Fue manifestada en su cuerpo. O sea, el verbo se hizo carne, la palabra se hizo carne, gloria al Señor Jesús. O como dice el apóstol Pablo a Timoteo, que el Señor Jesucristo o Dios fue manifestado, ¿en qué? Dios fue manifestado en carne, gloria al Señor. Por eso San Juan en el capítulo 1, el verso 14, él dice las siguientes palabras: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Mire, esa ha sido la morada de Dios. Primero el tabernáculo, segundo el templo de Salomón, luego el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo fue su habitación, y ahora en este tiempo la morada de Él es la iglesia, gloria al Señor Jesús, una casa espiritual edificada con piedras vivas, porque Él nos ha dado vida. Estábamos muertos en delitos y pecados, pero Él nos dio vida juntamente con Él, y hoy por gracia somos salvos. Usted y yo somos el templo del Espíritu Santo, gloria al Señor. Su morada actual es el corazón del creyente. Por eso la insistencia de Dios diciendo, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Eso es lo que Dios está pidiendo de cada uno de nosotros los seres humanos. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Por qué el corazón pide Él? Porque es que del corazón proceden todas las cosas, todas las emociones, de allá del corazón. Y donde esté nuestro tesoro, allí va a estar, ¿qué? Allí va a estar nuestro corazón. Si nuestro tesoro está aquí en el mundo, si ahí está nuestra emociones, ahí nos agrada todo eso, pues ahí está nuestro corazón. Y en ese corazón no va a habitar Dios, no va a habitar el Espíritu Santo. Pero si nuestro tesoro está en el reino de los cielos, la morada del Espíritu Santo es en nuestro corazón. La morada de Dios es en nuestro corazón, gloria al Señor. Por esa razón nuestra prioridad es nuestro Señor Jesucristo por encima de todas las cosas. Nuestra prioridad debe de ser nuestro Señor Jesucristo por encima de todas las cosas. ¿Cuál es tu prioridad en esta tarde? Es la pregunta que nos podemos hacer. ¿Cuál es nuestra prioridad en esta tarde? Y la vamos a contestar cada uno de nosotros. ¿Cuál es nuestra prioridad? En San Lucas, el capítulo 10, el verso 38, vemos el relato cuando Jesús llega a casa de Marta. Esa escritura que leíamos al principio. San Lucas, el capítulo 10, el verso 38. Dice la Biblia que yendo de camino, entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en la casa. O sea, cuando Jesús llegó a esta casa de aquellas dos mujeres, fue Marta quien la recibió. O le recibió, fue Marta quien le dio la bienvenida. Fue Marta quien le dijo, Jesús, pasa a nuestra humilde casa. Porque siempre que uno toca a la casa, pues hay alguien que abra. Todo el mundo no viene a abrir. A veces uno manda a los hijos, vaya usted, abra la puerta. En ese caso Marta fue
quien atendió al Señor Jesucristo. Pero dice la Biblia que Marta tenía una hermana que se llamaba María. Y María empezó a escuchar la voz de Dios y se sentó a los pies del Señor a escuchar su palabra, mientras Marta se fue a los quehaceres de su casa, mientras Marta se fue a tal vez hacerle un buen alimento al Señor o un buen chocolate al Señor Jesús, pero ella estaba preocupada en los quehaceres de la casa. Y allí ella se enoja. Allí ella ve a María sentada a los pies del Señor, y como ella estaba preocupada en los quehaceres de la casa, ella tiene un atrevimiento y viene y le dice al Señor en el verso 40, le dice: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje sola haciendo todo el trabajo de la casa? Dile que me ayude. Ese es el atrevimiento que Marta tiene con Jesús. Pero vamos a mirar la respuesta que el Señor le hace a Marta. Verso 41. El Señor le dijo, le dice 2 veces su nombre: Marta, Marta, ¿estás afanada, preocupada con tantas cosas? Hay una sola cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Marta, Marta, afanada y turbada, preocupada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. Déjeme decirle algo: nosotros en esta tarde hemos escogido la mejor parte, que es escuchar la palabra del Señor. Lo que usted y yo aprendamos en esta tarde, en este lugar, nadie nos lo va a arrebatar de nuestro corazón, nadie nos lo va a arrebatar de nuestra mente. Gloria al Señor Jesús. Por eso hemos escogido la mejor parte. Pero como estaba Marta, afanada y preocupada, así hay muchas personas hoy en día, muchos creyentes hoy en día. Como lo podemos ver a través de la palabra de Dios, Marta estaba preocupada y afanada. Y así hay muchos creyentes hoy en día. Y parece que esa es la excusa perfecta que ellos tienen, ese afán, esa preocupación. Hermano, no pude ir a la iglesia porque es que tengo mucho trabajo. Hermano, no pude ir a la célula porque es que estoy muy ocupado. O sea, andamos afanados, andamos preocupados, a veces por tantas cosas. Y es tanta nuestra preocupación que nos decimos a nosotros mismos: solo necesito terminar unas pocas cosas y después oraré y leeré la Biblia. Pero siempre parece haber una nueva tarea que reemplaza a la ya determinada. A veces nos decimos los unos a los otros: voy a terminar esto y luego sí busco la presencia de Dios. Voy a terminar lo que tengo que hacer y después voy y leo la Biblia. Voy a terminar lo que tengo que hacer y después oro. Pero luego se nos atraviesa algo más que hacer y cuando nos damos cuenta, se fue el tiempo. No buscamos la presencia de Dios. No leímos la Biblia. Hermanos, tenemos que esforzarnos, apartar tiempo para el Señor, para darle al Señor el lugar que a Él le corresponde, para darle al Señor el lugar que Él merece. El Señor se merece que usted y yo saquemos tiempo para Él. Ninguna otra relación en la vida se iguala a lo que tenemos en el Señor. Cuando hacemos de Él nuestra prioridad,
absoluta, gloria al Señor. Ahora, las prioridades en nuestra vida deben de ir en el siguiente orden. O sea, hay un orden que debemos de llevar en nuestras prioridades de la vida. Primeramente, en número 1, en primer lugar, debe de estar nuestro Dios. Ese es el primer lugar que usted y yo le debemos de dar a Dios. En segundo lugar está la familia. En tercer lugar está la iglesia. Y en cuarto lugar está el trabajo o lo demás. Ese es el orden que usted y yo le debemos de dar a las prioridades en nuestra vida, que tienen que tener un orden. Y vamos a mirar el primero. Primero Dios. San Mateo el capítulo 22, verso 37 al 38, que dice de la siguiente manera. Esa es nuestra primera prioridad. Nos lo dice el Señor a través de su palabra. San Mateo el capítulo 22, verso 37 y 38. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y el más importante de los mandamientos, gloria al Señor. Este es el primero y el más grande de los mandamientos. Dios debe de ser el número 1 en nuestra vida. ¿Para cuántos Él es el número 1? Es un mandato establecido por Dios. Es un mandato establecido por Él. El que ama a padre o a madre más que a Él, ¿qué dice Él? No es digno de mí. Y la manera de amar a Dios es la siguiente, como lo hemos leído en la palabra de Dios: con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todo ¿qué? Con toda nuestra mente. Que cuando le amemos de corazón, le entreguemos toda nuestra devoción. Y lo decíamos ahora, del corazón proceden todas las cosas, y donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Que cuando le amemos con toda el alma, le entreguemos todo nuestro ser. O sea, le entreguemos a Él todo nuestro corazón, le entreguemos a Él todo nuestro ser, y que cuando le amemos con la mente, le entreguemos todos nuestros pensamientos y todo nuestro entendimiento. Gloria al Señor Jesús. ¿Cuántos queremos vivir una vida consagrada al Señor? Hermanos, porque mientras más le entreguemos a Él, mientras más le entreguemos a Dios, más recibiremos de Él. Mientras más usted y yo le demos a Él nuestra vida, nuestro corazón, nuestro ser, nuestra mente, más recibiremos de nuestro Señor Jesucristo. A veces nosotros decimos, pero ¿por qué el hermano es tan bendecido? ¿Por qué la hermana es tan bendecida? Hermano, porque él se ha entregado de lleno al Señor Jesús. Y Dios para cada uno de nosotros tiene una bendición. Mire, para cada uno de nosotros Dios tiene una bendición, pero cada uno de nosotros tenemos que buscarla en Dios. Por eso busca la bendición, busca tu bendición en Dios. Es en la única parte donde tú la vas a encontrar. Esa bendición usted no la va a encontrar afuera en el mundo. Usted, para encontrar esa bendición, tiene que obedecer la voz de Dios. Tiene que obedecer su palabra, gloria al Señor. Según nos entreguemos a Dios, así Él se entregará a nosotros. Según amemos a Dios, así Él nos amará a nosotros. Por eso debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, gloria al Señor, porque Él nos amó primero.
Él nos amó primero a cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Así que esa debe de ser el orden de nuestra prioridad. Primero, ¿quién? Primero Dios en nuestra vida. Segundo, la familia. San Mateo el capítulo 22, el verso 39. Ahí tenemos la segunda prioridad en nuestra vida. Gloria al Señor Jesús. San Mateo el capítulo 22, el verso 39 dice: el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando Dios nos manda a amar el prójimo, ¿cuál es el prójimo que está más cerca de nosotros a diario en nuestra casa? Nuestra familia. Gloria al Señor Jesús. El prójimo que nos rodea a diario a nosotros es nuestra familia. Por eso nuestra familia está en segundo lugar. Gloria al Señor Jesús. Esto es lo que llamamos amor fraternal. Tenemos que amar a nuestra familia. Génesis el capítulo 2, el verso 24. Dice, Génesis capítulo 2, el verso 24. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Mire, en este texto podemos ver el primer registro de matrimonio establecido por Dios o instituido por Dios, en el cual podemos ver una poderosa palabra: y serán una sola carne. Amén. O sea que se amarían el uno al otro como si fueran ellos mismos. Mire, para un hombre, escuchen esto, hermanos, para un hombre no debe de haber nadie más importante que su esposa. Para un hombre no debe de haber nadie más importante que su esposa. Efesios el capítulo 5, el verso 25. El apóstol Pablo, él escribe unas palabras a los maridos, una palabra inspirada por Dios. Efesios el capítulo 5, el verso 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿No se ha llegado usted a poner a meditar en este texto? Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Podíamos hacernos esa pregunta: ¿por qué Dios le dice al hombre que ame a su esposa y no le dice a la esposa ame a su marido? ¿Por qué esa inquietud? Y Dios a través de su palabra le dice al hombre: ame a su esposa. Gloria al Señor Jesús. La respuesta es sencilla. Porque Dios al hombre, cuando lo creó, fue al que le dio la autoridad. Amén. Le dio el ser cabeza, le dio el liderazgo. Gloria al Señor. Y un líder sin amor es un dictador. Un líder sin amor es un machista. Amén. Por eso Dios le dice al hombre: ame a su esposa. Porque cuando el hombre ama,
se sacrifica por ella. Cuando el hombre ama, se sacrifica si es necesario por esa compañera que Dios le dio, así como Cristo se entregó por su iglesia. Así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Gloria al Señor Jesús. Hermano, tenemos un ejemplo maravilloso en la palabra del Señor Jesús. El Señor amó tanto a la iglesia que entregó su vida por ella en la cruz del Calvario. Amén. Así que para un hombre no debe de haber nadie más importante que su esposa. Por eso debe de amarla. Debe de respetarla. Si hay amor, la respeta. Amén. Gloria al Señor Jesús. Y lo mismo para una mujer. No debe de haber nadie más importante que su esposo. Amén, gloria al Señor Jesús. Para una mujer no debe de haber nadie más importante que su esposo. Y mire, hermanos, si ella se siente amada, ella va a dar amor. Si la mujer se siente amada, ¿qué va a dar ella? Va a dar amor. Así que debemos de amar a nuestras esposas. Amén. Como lo manda la palabra de Dios. Ahora Efesios el capítulo 6, el verso 1, el verso 3. Dice de la siguiente manera, Efesios el capítulo 6, el capítulo 1, el verso 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Mire, el Señor o la palabra de Dios no solamente le habla a los esposos, o a los varones, o a las hermanas, también le habla a los hijos. Honre a su padre y a su madre. Mire, cuando hablamos de honrar se refiere a amarlos, respetarlos, obedecerlos y hacerlos sentirse felices de ser nuestros padres. Y hay una promesa para los hijos que honren a sus padres. Hay una promesa, Dios los va a bendecir, gloria al Señor Jesús. Van a tener una larga vida. Dios va a derramar su bendición, gloria al Señor. Mire, cuando honramos, los hijos honramos a nuestros padres, nos va bien en la vida, sin importar cómo sean nuestros padres con nosotros. ¿Queremos la bendición de Dios? Debemos de obedecer la palabra de Dios. Ahora Efesios el capítulo 6, el verso 4. Ahora se refiere a los padres. Efesios el capítulo 6, el verso 4. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Tenemos una responsabilidad muy grande. Como padres tenemos una responsabilidad muy grande. Somos líderes de hogar, nosotros los caballeros, los que ya somos casados, somos líderes de hogar. Y tenemos una responsabilidad de criar a nuestros hijos. La responsabilidad no es de las maestras de escuela dominical que están perdiéndose la enseñanza por enseñarle a nuestros hijos. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. Ellas nos están dando una mano. Ellas nos están dando una mano con nuestros hijos, pero la mayor responsabilidad es de cada uno de nosotros. De enseñarles el respeto
y la reverencia que deben de tener a nuestro Señor Jesucristo. Esa es la responsabilidad de cada uno de nosotros como padres. De que cuando salgan de casa, de que cuando nos vean alistándonos para salir como líderes para este lugar, de nosotros los padres corresponde ese liderazgo, esa responsabilidad de que ellos aprenden de que aquí venimos es a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice, Proverbio 22:6, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Los padres, hermano, como dice la palabra de Dios, tienen el deber de enseñarle a sus hijos. Amén. Si queremos tener buenos resultados en nuestro hogar, tenemos que darle la prioridad a Dios en todo. Mire, si tú le das a Dios la prioridad, en primer lugar Dios te va a bendecir, Dios te va a llenar con su poder, Dios te va a dar sabiduría, Dios te va a dar entendimiento para que tú puedas guiar tu hogar en el temor de Dios, para que tú puedas levantar a tus hijos en el temor de Dios, para que puedas entregarle unos buenos hijos a la sociedad, para que tú puedas presentarle a Dios unos hijos a Él delante de su divina presencia. Si le damos a Dios esa prioridad, pero si tenemos a Dios en segundo lugar, hermano, ¿cómo le vamos a enseñar a nuestros hijos? Tenemos que tener a Dios como nuestra primera prioridad. Gloria al Señor Jesús. Somos líderes de hogar y hay que enseñarles a nuestros hijos a tener reverencia y a temor y a tener respeto por la palabra del Señor Jesús. Hoy en día pues estamos viviendo un mundo moderno. Un mundo moderno. Ya hoy en día los jóvenes ya no cargan la Biblia para la iglesia. Ya ellos la cargan en el celular. ¿Cierto? Ahí está la Biblia. Bueno, hay que aceptar eso. El mundo ha cambiado. Pero de nosotros los padres nos corresponde el deber de que ellos lo usen bien. De que ellos no vengan al culto a jugar. De que ellos no vengan al servicio a entretenerse. De eso corresponde a nosotros como padres, a enseñarles la reverencia primeramente de nuestro Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. A enseñarles que hay un orden: primero Dios, segundo la familia y tercero la iglesia. Tercero la iglesia. Hebreos 10:25. Ese es el orden establecido por Dios. Tercero la iglesia. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos lo tienen por costumbre, sino exhortándonos o animándonos unos a otros, y más cuando veis que aquel día se acerca. Hay gente que dice, pero ¿para qué tanta cultiadera? ¿Para qué mantienen ustedes yendo allá todos los días? El Señor dice su palabra: no dejando de congregarnos. No dejando de congregarnos. O sea, aquí es donde nos alimentamos espiritualmente. Aquí es donde aprendemos a conocer a Dios. Aquí es donde conocemos también de su palabra. Aquí es donde nos alimentamos para crecer espiritualmente. Si no escuchamos la palabra de Dios, si no leemos la palabra de Dios, usted y yo nos vamos a estancar. Nos vamos a estancar. Y ese es el problema a veces de muchos cristianos.
muchos creyentes, que cuando tienen el primer problemita por ahí, lo primero que dejan es de asistir a la iglesia, haciendo que ese problema se vuelva más grande. Hermano, cuando lleguen problemas a nuestra vida, el primer lugar que usted y yo debemos de buscar es la casa de Dios. Amén, gloria al Señor Jesús. El primer lugar que usted y yo debemos de buscar es la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él conoce nuestra vida, Él conoce nuestra condición. Él también pasó por lo mismo. Él también fue humano. Él se acuerda de que sentimos dolor. Él se acuerda de que somos débiles. Por eso tenemos que arrodillarnos, postrarnos delante de su divina presencia y pedirle a Él que tenga misericordia de nosotros en esos momentos de debilidad, y que nos levante, que nos ayude, gloria al Señor, y que nos dé de su Santo Espíritu, gloria al Señor. O sea, cuando tú dejas de venir a la iglesia, cuando tienes problemas, estás cometiendo un grave error. Un grave error. Por eso, dígale a su hermano que está a su lado, dígale: hermano, no deje de congregarse. Bueno es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. La Biblia dice que los primeros cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí estaba la palabra de Dios, la que estamos escuchando en esta hora, porque en esta hora no estamos escuchando palabra de hombre, sino palabra de Dios. Estamos compartiendo en comunión. Estamos escuchando la palabra de Dios, y luego del servicio vamos a tener esa comunión los unos con los otros. Por eso no te vayas, o si tienes afán, hermano, déjalo para otro día, comparta con tu hermano. Tenemos que tener comunión los unos con los otros. Ese es el orden establecido por Dios. Si tú tienes la costumbre de orar, de hablar con los hermanos antes del culto, no, primero habla tú con Dios. Cuando llegues a este lugar, habla con Dios. Si un hermano te pone conversa, dígale: hermano, estoy hablando con Dios. Habla tú también con Dios. Después, cuando el culto empiece, estemos atentos, porque Dios nos va a hablar. Y después del culto, ahí sí hable con el hermano. Ese es el orden establecido. Amén. Gloria al Señor Jesús. Ahora el cuarto punto de nuestras prioridades: el trabajo o lo demás. Ya para terminar, último punto: el trabajo o lo que venga por demás. Deuteronomios capítulo 28, el verso 8, dice de la siguiente manera. Deuteronomios el capítulo 28, el verso 8: el Señor bendecirá tus graneros y todo el trabajo de tus manos. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra que te ha dado. El Señor está en todo lugar. Amén. Hermanos, el Señor está en todo lugar. Y aunque cada uno de nosotros hemos venido a este país y somos de diferentes naciones, y estamos en un país que nos ha acogido y hemos sido bendecidos por Dios en este país, déjeme decirle algo: es porque la misericordia de Dios es grande con cada uno de nosotros. Aún en un país que no es el nuestro, Dios nos ha bendecido. Gloria al Señor Jesús. Amén. Por eso nuestro Dios debe de estar en primer lugar, no nuestro trabajo. Es verdad que necesitamos trabajar. Es verdad que necesitamos el dinero. Pero hermano, esfuérzate
por buscar de Dios. Que saliste tarde del trabajo y solo vas a llegar a la predicación. Venga y escuche la palabra de Dios. El Señor va a ver tu esfuerzo. El Señor va a mirar tu esfuerzo. Pero no digas, no, ya no alcanzo. Ya voy a llegar a la mitad del culto, mejor me voy para la casa. Porque así hay gente que lo dice, no, ya que voy a ir por allá. No, hermano, si alcanza a llegar a la predicación, venga a la predicación. Dios te va a hablar, gloria al Señor Jesús. Mire, cuando nosotros obedecemos a Dios y llevamos el orden de prioridad que Él nos establece, entonces somos bendecidos en todo el sentido de la palabra. Cuando llevamos ese orden, cuando obedecemos su palabra, estamos en paz con Él, con nuestra familia, tendremos una buena comunión con los hermanos y nos va a ir bien en nuestro trabajo. Si llevamos bien ese orden. Pero si estamos prosperando en un área de nuestra vida y en otra no, entonces debemos revisar qué estamos haciendo mal. Debemos de examinarnos. Cuando usted y yo estamos enfermos, este cuerpo está enfermo. Usted no va al carnicero. Usted no va al zapatero. ¿A dónde va usted? Al médico, ¿cierto? Allá vamos al hospital. Porque sabemos que allá es el lugar donde hay gente que se ha preparado en medicina. Se ha preparado especialmente para saber las enfermedades del ser humano y de ayudarnos en esa área. Ahora espiritualmente hay un solo lugar y solamente hay un solo ser que puede ayudarnos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Ese es nuestro Señor Jesucristo, gloria al Señor. Vamos a estar en pie en esta hora y vamos a decirle al Señor si hay alguna necesidad en esta hora. Vamos a decirle al Señor si hay algún enfermo en esta hora, si hay algún necesitado o alguien necesita de Dios espiritualmente. Aquí está el Señor Jesucristo. Él es el único que te puede ayudar. Él es el único que puede obrar en tu vida. Él es el único que te puede ayudar a cambiar tu agenda en esta hora, gloria al Señor. Mira, si tú no has tenido a Dios en primer lugar, debes de ponerlo en tu agenda en primer lugar. Si quieres ser bendecido, si quieres que en tu vida te vaya bien, tú tienes que tener en tu agenda a Dios en primer lugar. Él tiene que estar en primer lugar. Él es nuestra prioridad, hermanos. Si hemos sido bendecidos es por su misericordia. Si estamos en esta tarde en este lugar es por su misericordia. Segundo está la familia. Tercero está la iglesia. Y cuarto está lo demás. Ese es el orden de nuestras prioridades. Así que yo creo que de hoy en adelante el Señor va a obrar de una manera especial en cada una de nuestras vidas. Si obedecemos su palabra, si la ponemos por obra, si el Señor ve nuestro esfuerzo en agradarle a Él, Él va a abrir las ventanas de los cielos y va a derramar bendición hasta que sobreabunde en cada una de nuestras vidas, en nuestro hogar, sobre nuestra familia, sobre nuestros trabajos. Él va a obrar de una manera especial si Él ve el esfuerzo en cada uno de nosotros. Vamos a orar a Dios y vamos a decirle que nos ayude. Vamos a decirle que obre de una manera especial. Pero si hay alguien que necesite de Dios en esta tarde, el Señor está en este lugar. Levante tus manos, levanta tu voz y dile: Señor, solamente tú me puedes ayudar. Solamente tú puedes obrar en mi vida. Oh Señor, podemos decir como el apóstol:
Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor Jesús, una vez más hemos pregonado tu palabra, Señor. Una vez más, Señor, hemos escuchado tu palabra gloriosa. Una vez más, Señor, estamos en este lugar y hemos aprendido de ti, Señor. Oh, Señor, tal vez como Marta he estado, Señor, ocupado. Como Marta, Señor, he estado preocupado en los quehaceres de este mundo, Señor. Oh, y se me ha ido el tiempo, Señor. No he buscado tu rostro. No he sacado tiempo para leer la palabra, Señor, tu palabra. Oh, Señor, no he sacado tal vez tiempo para compartir con mis hermanos. Pero hoy reconozco, Señor, mi prioridad. Hoy reconozco, Señor, por tu palabra, que tú eres mi prioridad, Señor. Por eso te pido que me ayudes. Por eso te pido, Señor, que obres de una manera especial en mi vida. Quiero agradarte, Señor. Quiero vivir en santidad. Quiero, Señor Jesús, obedecer tu palabra como tú lo mandas, Señor. Primero, Dios. Segundo, Señor, la familia. Tercero, la iglesia. Y cuarto, lo demás, Señor. Oh, que en mi agenda, Señor, quede grabada, Señor. Que en mi agenda quede grabada esta prioridad. Porque yo quiero ser bendecido, Señor. Yo quiero, Señor, tu bendición. Señor, yo quiero crecer cada día espiritualmente. Y por eso estoy en este lugar. Porque solamente tú me puedes ayudar. Solamente tú puedes obrar en mi vida, Señor. Oh, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, 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 amén. Gloria a su nombre, oh Dios. Gloria a su nombre, oh Dios. Escóndete en las manos de Jesús. Deja que el Señor obre tu vida y que